El decreto establece claramente que los fondos se le transfieren al presupuesto del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, para poder hacer las contrataciones de bienes o de servicios, tiene que elaborar los términos de referencia. Ellos lo van a hacer. Ellos van a hacer las invitaciones a los proveedores que ellos quieran. El Consejo Nacional Electoral va a definir el monto. El Consejo Nacional Electoral va a adjudicar los contratos y el Consejo Nacional Electoral va a emitir las órdenes de pago. Lo único que va a hacer la Secretaría de Finanzas es pagarles a quien ellos digan, en los términos que digan y cuando digan. Entonces me parece que es un argumento bastante infantil para poder como martirizarse o hacerse víctimas de que están siendo objeto de obstáculos en el proceso electoral. Me parece de que ella la han mal aconsejado muchos compañeros diputados y la hacen ver como una niña a la cual le dan un juguete y después le dicen que le quitaron ese juguete y se pone a llorar. Entonces me parece que es una actitud bien ridícula en la cual la hacen ver algunos compañeros diputados que inclusive le han ido a decir de que se trastocó el decreto en el Congreso Nacional, algo completamente falso. Pues. Porque ella estuvo presente en todas las reuniones con las comisiones de la ley del Consejo Nacional Electoral y para el presupuesto también. Y los compañeros o amigos diputados del partido de ella estuvieron en todas las reuniones y especialmente cuando se aprobó el dictamen. Y también votaron por ese dictamen que aparecía en los ordenadores de ellos, y aparecía también en la pantalla de los televisores que se estaban transmitiendo en ese momento y que coincide exactamente con el dictamen que se les mandó a ellos a sus correos electrónicos. Entonces me parece de que le están haciendo ver muy mal a la concejal Rixi y ella ha caído en el juego de algunos compañeros diputados. Redondo dice que hay un párrafo que apareció por arte de magia después, que iba a lo del CIAFI. Bueno, si él no puede ver las grabaciones en donde aparecen las pantallas de televisor y ahí aparece el dictamen, simplemente que se remita a lo que aparece en la pantalla y a lo que aparece en los ordenadores que ellos tienen, en los correos que ellos tienen. Entonces, vuelvo a insistir, este tipo de compañeros diputados hacen ver muy mal a la concejal Rixi y le dicen ocurrió esto, ocurrió lo otro. Y al final cuando se remite a las pruebas, a los hechos, entonces ya viene el ridículo. Pero lo que sucede, amigas, amigos de la prensa, es que estamos en campaña electoral y ustedes están siendo objeto de la campaña electoral, porque ellos se valen de los medios para poder decir cosas que no son ciertas, para poder llamar la atención de ustedes, y llaman la atención de ustedes. Entonces es comprensible, estamos en una campaña, ellos quieren sobresalir haciendo sus acusaciones para poder tener notoriedad, ¿verdad? Pero al final el pueblo es el que juzga, el pueblo es el que valora. Si así son en una campaña política, pues entonces hay un refrán que dice así como es la víspera es la fiesta. Entonces así de informales, así de irresponsables van a ser si a un caso les tocara dirigir un gobierno. Entonces al final el pueblo considera no darles el voto por lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué buscan con estas declaraciones entonces, diputado? Moncada, que es inconstitucional. Notoriedad, ¿verdad? Notoriedad y que ustedes lo saquen en los medios de comunicación y lo logran, pues. Pero al final el pueblo ya no es tonto, ¿verdad? El pueblo valora y se remite a las pruebas, ¿verdad? Ingeniero, mencionaba la concejal Rixi Moncada que esto es inconstitucional, el hecho de que el Poder Ejecutivo básicamente administre estos fondos. ¿Cómo lo ve usted? ¿En qué momento se administra el Poder Ejecutivo los fondos? Vuelvo a repetir, el Consejo Nacional Electoral elabora los términos de referencia de los contratos. Ellos dicen ahí el monto, el plazo, qué tipo de contratistas son los que pueden calificar. El Consejo Nacional Electoral hace las invitaciones a quienes ellos quieran
el Consejo Nacional Electoral define el monto, el Consejo Nacional Electoral adjudica los contratos, el Consejo Nacional elabora las órdenes de pago. Entonces lo único que tiene que hacer la Secretaría de Finanzas es pagar. Y el artículo 355 de la Constitución de la República dice que la administración de los fondos del Estado le corresponde al Poder Ejecutivo y que toda erogación se tiene que hacer a través de la Tesorería General de la República, que está adscrita a la Secretaría de Finanzas. Entonces no puede decir que es inconstitucional cuando yo le estoy remitiendo el artículo 355 constitucional que establece lo que debe de hacerse en la forma de pago. ¿El presupuesto del CNE siempre se ha manejado así como dice usted o es hasta este momento que se le ha asignado este presupuesto adicional que se ha implantado esto? Todas las instituciones del Estado tienen un objeto y un monto de pago. Entonces todo eso va a la Secretaría de Finanzas. Si quieren pagar planillas, pues ya está ahí presupuestado. Si quieren pagar bienes o servicios, ahí está contratado. Si están destinando una parte para pagos de deudas, ahí está. Todo eso está desglosado y todo eso se hace a través de una Secretaría de Finanzas. Hay mecanismos formales de pago que se tiene que establecer un precompromiso, que es cuando se manda la orden de pago a Finanzas. Después viene Finanzas y dice, bueno, de acuerdo a la programación les vamos a pagar tal día. Entonces ese es el compromiso. Y después viene el devengado. Después viene el devengado, que es cuando ya se les paga. Esos son los mecanismos formales de pago, pero si ellos quieren que hayan otros mecanismos, entonces a mi mente viene cuando en el 2009 se sacaron 50 millones de lempiras, sin solicitud, sin decir para dónde iba, sin decir una justificación. Entonces ya no podemos volver a caer en eso. Entonces hay mecanismos formales de pago, pero ellos son los que pueden administrar los fondos a su entero gusto, ¿verdad? La abogada que tiene que enmendar esta colita, dice la consejera Rixi Moncada. ¿Será posible enmendar? Bueno, eso ya depende del Congreso Nacional, ¿verdad? Y eso escapa de mis posibilidades, ¿verdad? Pero lo que ha ocurrido hasta este momento, si el Congreso lo aprobó a través de una comisión de dictamen, ¿y por qué? ¿Y qué ha ocurrido con los diputados del Partido Liberal? ¿Qué ha pasado? Yo no he escuchado absolutamente nada, o alguien que diga, no fue lo que se aprobó en la comisión de dictamen, no fue lo que se aprobó, que todo fue un consenso en el Pleno del Congreso Nacional. Entonces ustedes ven cómo ella está siguiendo la línea de simpatizantes de ella, del Partido Libertad y Refundación, que dicen no, que está respetando la autonomía, que no nos están dejando administrar los fondos, que se volaron un párrafo del dictamen en el Congreso Nacional. Entonces, son cuestiones que yo las vuelvo a repetir, que a ella la hacen ver muy mal los compañeros diputados que la aconsejan y es como cuando a un niño le dan un juguete y después le dicen que se lo quitan y entonces se pone a llorar. Entonces ella está llorando pues en este momento, ¿verdad? Pero no por ella, sino por culpa de algunos compañeros diputados, ¿verdad? Dice que no es un ente contralor, diputado, ¿y por qué le están dando la potestad a la presidencia prácticamente de la República de administrar estos recursos? Dice la abogada Rixi Moncada, que el CEAPI no es un ente contralor. No es contralor, no es pagador. Los entes contralores son otros, ¿verdad? El Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información, todo eso, ¿verdad? Pero nadie le está dando al presidente que esté manejando eso, ¿verdad? Entonces, como le repito, ellos buscan muchas justificaciones, ¿verdad? Y lo comprendemos porque estamos en campaña política, ¿verdad? Pero ellos van a decir una cosa y nosotros vamos a decir otra, ¿verdad? Pero al final hay que remitirnos a las pruebas, a los hechos y a la ley, ¿verdad? Y al respeto a la ley, ¿verdad? Ahorita el Consejo Nacional Electoral tiene 1.000 millones. Si no hacen los términos de referencia y no hacen las contrataciones a tiempo, entonces eso refleja incapacidad por parte de ellos. Miren, ellos a nadie le han presentado un plan de logística, un plan de capacitación, ni siquiera sabemos cómo van los procesos de contratación,
cuáles son las alternativas, si falla una empresa u otra, nadie sabe de eso. Entonces ellos lo están manejando a su entero gusto y nadie lo está cuestionando, pero ellos están en su afán de tratar de manifestar que hay obstáculos por parte del gobierno cuando no existe en lo más mínimo. En resumen, diputado, las declaraciones de Rixi Moncada están fuera de orden, en el sentido de que habría una inconstitucionalidad el hecho de que el Ejecutivo maneje el presupuesto del CNE. Bueno, yo no le llamo declaraciones, sino que es como un llanto. Es como cuando a una niña le dan un juguete y vienen otros compañeros, diputados, y le dicen que se lo quitaron, entonces se pone a llorar. Entonces me parece de que lo que está reflejando es que no tiene ella un criterio propio, porque solo porque vienen y le dicen compañeros diputados, no, que se trastocó el decreto, entonces ella sale diciendo, se volaron un párrafo del decreto, ¿verdad? Cuando lo más sensato es irse a ver los videos en todititos los canales de televisión que se estaba transmitiendo en vivo, en directo, o irse a las grabaciones de los ordenadores o pedir una copia al Congreso Nacional porque todo se graba y ahí está en el Congreso Nacional grabado. Entonces, para que se dé cuenta de que no se ha volado nadie, ningún párrafo, eso es un delito, eso podemos ir presos, por así decirlo. Ya hubieron compañeros en el pasado que por quitarle una palabrita, no digamos ahora por quitar un párrafo. Entonces, claro, ella quería notoriedad, ella quería tener a los medios de comunicación, los tuvo, pero que le vaya a resultar efectivo, pues eso es otra cosa, eso es el pueblo el que va a decir. ¿Es constitucional este artículo, abogado? ¿Cuál artículo? Este que dice ella, que aduce que se le están dando todas las potestades al CIAFIS. Es que el CIAFIS solo paga. CIAFIS está actuando conforme al artículo 355. Entonces, si le estoy mencionando el artículo 355 de la Constitución, entonces no es inconstitucional que CIAFIS pague. CIAFIS tiene que pagar, pero el Consejo Electoral hace todo, pues. Elabora los términos de referencia de los contratos. Hace las invitaciones a quienes ellos quieren contratar, define el monto, hace la adjudicación. ¿Quién la hace? No la hace Finanzas, no la hace Finanzas. La contratación, la adjudicación, la emisión de la orden de pago la hace el Consejo Electoral. Lo único que hace CIAFIS es desembolsar el dinero y bueno, y de algún lugar tiene que salir el dinero. Esa potestad se le da absolutamente al concejal presidente, que sería nacionalista. No, es al Consejo. O sea, en ningún momento nosotros hemos aprobado un decreto que diga 1.000 millones de lempiras para el presidente del Consejo. Son 1.000 millones para el Consejo y el Consejo son tres, ¿verdad? Bueno. Y las empresas que estarían prestando servicio también lo han denunciado de que ya están adjudicadas prácticamente las empresas que van a prestar el servicio del TREP. Los términos de referencia y no hacen las contrataciones a tiempo, entonces eso refleja incapacidad por parte de ellos. Miren, ellos a nadie le han presentado un plan de logística, un plan de capacitación, ni siquiera sabemos cómo van los procesos de contratación, cuáles son las alternativas, si falla una empresa u otra, nadie sabe de eso. Entonces ellos lo están manejando a su entero gusto y nadie lo está cuestionando, pero ellos están en su afán de tratar de manifestar que hay obstáculos por parte del gobierno cuando no existe en lo más mínimo. En resumen, diputado, las declaraciones de Rixi Moncada están fuera de orden, en el sentido de que habría una inconstitucionalidad el hecho de que el Ejecutivo maneje el presupuesto del CNE. Bueno, yo no le llamo declaraciones, sino que es como un llanto. Es como cuando a una niña le dan un juguete y vienen otros compañeros, diputados, y le dicen que se lo quitaron, entonces se pone a llorar. Entonces me parece de que lo que está reflejando es que no tiene ella un criterio propio, porque solo porque vienen y le dicen compañeros diputados, no, que se trastocó el decreto, entonces ella sale diciendo, se volaron un párrafo del decreto, ¿verdad?
cuando lo más sensato es irse a ver los videos en todititos los canales de televisión que se estaba transmitiendo en vivo, en directo, o irse a las grabaciones de los ordenadores, o pedir una copia al Congreso Nacional, porque todo se graba, y ahí está en el Congreso Nacional grabado. Entonces, para que se dé cuenta de que no se ha volado nadie, ningún párrafo, eso es un delito, eso podemos ir presos, por así decirlo. Ya hubieron compañeros en el pasado que por quitarle una palabrita, no digamos ahora por quitar un párrafo. Entonces, claro, ella quería notoriedad, ella quería tener a los medios de comunicación, los tuvo, pero que le vaya a resultar efectivo, pues eso es otra cosa, eso es el pueblo el que va a decir. ¿Es constitucional este artículo, abogado? ¿Cuál artículo? Este que dice ella, que aduce que se le están dando todas las potestades al CIAFIS. Es que el CIAFI solo paga. CIAFI está actuando conforme al artículo 355. Entonces, si le estoy mencionando el artículo 355 de la Constitución, entonces no es inconstitucional que CIAFI pague. CIAFI tiene que pagar, pero el Consejo Electoral hace todo, pues. Elabora los términos de referencia de los contratos, hace las invitaciones a quienes ellos quieren contratar, define el monto, hace la adjudicación. ¿Quién la hace? No la hace Finanzas, no la hace Finanzas. La contratación, la adjudicación, la emisión de la orden de pago la hace el Consejo Electoral. Lo único que hace CIAFI es desembolsar el dinero, y bueno, y de algún lugar tiene que salir el dinero. Esa potestad se le da absolutamente al concejal presidente, que sería nacionalista. No, es al Consejo. O sea, en ningún momento nosotros hemos aprobado un decreto que diga 1.000 millones de lempiras para el presidente del Consejo. Son 1.000 millones para el Consejo, y el Consejo son tres, ¿verdad?